Bueno, solamente una cosa muy rápida. Acá por eso lo he dejado abierto al plan de estudio de la clase. Recuerden que en 2 semanas son la presentación de los proyectos. Solo la presentación, solo la idea, por ahora. Pero es como para que lo tengan presente porque recuerden que entre las instrucciones está el tema de traer varias ideas, o sea, no traer una. Eh, Porque hay veces, a ver, nos ha pasado a todos, o sea, que hemos hecho esto, ¿no? De que hay veces que a uno se le ocurrió una idea, pero esa idea no es viable, o sea, por la experiencia que uno tiene. Entonces es mejor traer unas cuantas, como por si alguna no funciona, bueno, la otra puede ser una mejor vía. Y eso es casi que hasta como una regla en general. Uno siempre tiene que tener un plan A, un plan B, un plan C, porque uno no sabe si el plan A funcione. Uno tiene que tener alternativas, diversificar riesgo. Entonces, para que lo tengan presente, no falta mucho. O sea, estamos a 10, el 24 es en 2 semanas, o sea, no es mucho tiempo. Entonces, por favor, pónganse las pilas, no sean muy dormidos. De llegar no sé, al 23 por la tarde, recién ponerse a... No, o sea, traten desde ya de ir pensando qué puede ser. Ya he hablado con algunos de ustedes sobre, bueno, por dónde están las vías. Revisen el material de Teams, que está en Teams, que es lo que yo ya les he puesto ahí. Si quieren más material, si tienen dudas, si tienen algún tema que no se les ocurra por dónde encararlo, me escriben con tiempo y lo vemos. Pero es como para que no lleguen dormidos acá. Después me digan, no, profe, que no se nos ocurrió nada, que no sé qué. O sea, no hay excusa. O sea, han tenido de un mes prácticamente, desde el 27 hasta el 24 de pensar en algo, entonces, y no, para al menos la primera entrega nos estoy pidiendo un montón, entonces no debería ser tan pesado. Y recuerden que antes que me olvide, antes de continuar, que la presentación es oral, presencial, o sea, vengan, les estoy pidiendo 2 días, el resto me da igual, pero esos 2 días sí tienen que venir para presentar más o menos la idea y que tanto yo como sus compañeros les puedan tener idea, o sea, eso es parte de hacer investigación, de que la gente le ayuda a uno, o sea, uno ayuda a la gente y la gente lo ayuda a uno, o sea, es una cosa colaborativa. Pero ténganlo presente, por favor. Bueno, vamos a continuar ahora con esto de oferta de trabajo. Yo espero, no voy a ir tan rápido, digamos, pero en una de esas hoy empecemos con demanda. Vamos a ver si el tiempo nos da. Entonces, obviamente, de cada cosa teórica que ustedes ven, la gente no... hay gente que se queda solo en la teoría, pero hay mucha gente que obviamente ve el tema empírico, digamos, si lo que la teoría está diciendo, más o menos la realidad se cumple, esa es la parte empírica. Y resulta que sí, por ejemplo, esto es de 2012, entonces, por ejemplo, ellos sí encuentran que hay mucha diferencia en la oferta laboral por ejemplo, según el sexo y según el estado civil. Entonces, la idea es que hombres y mujeres tienden a ofrecer la misma cantidad de horas ante mayor salario por hora. En cambio, las mujeres casadas ofrecen mucho más horas que los hombres casados. Porque, bueno, eso para Estados Unidos, obviamente. Casi toda la evidencia que uno tiende a encontrar es medio de Estados Unidos, un poco de Europa, o sea, como que lo que ya es país en desarrollo a veces es difícil de encontrar, hay que escarbar, digamos, para encontrar. Hay, pero el tema es que estos libros, que es de donde estoy sacando la evidencia, son libros escritos para Estados Unidos. ¿Hay evidencia para otros lados? Claro que la hay, pero uno se demora hasta encontrarla, porque está un poquito más dispersa. Entonces hay que pensar, por ejemplo, eso es lo que es interesante de estas cosas, por qué puede haber alguna diferencia de oferta de trabajo, digamos, esa es la idea, según el género, según el estado civil. Bueno, hay que pensar, eso es lo que tratan de hacer estos estudios, digamos, tratan de verificar la teoría, pero al mismo tiempo, cuando uno encuentra cosas interesantes, uno trata de pensar, bueno, ¿por qué puede ser, digamos, que ciertos grupos ofrezcan más salario? Y especialmente en términos de por variación, eso es lo que es difícil. Por eso es interesante leer a veces esos estudios. Si quieren leer el paper original, esto no es un paper tan viejo, me avisan si se lo quieren leer al estudio y les paso la referencia. Por ejemplo, también hay otro estudio de 2007, este es un poquito más viejo, que dice que la oferta de trabajo ante un aumento salarial ante un aumento salarial, tengo que corregir, para un aumento salarial,
se redujo a la mitad de 1980 a como que la elasticidad de la oferta se ha cambiado desde 1980 a 2000, que eso más o menos tiene sentido, digamos, de los hombres respecto a las mujeres, digamos. Claro, lo que pasa es que la inserción laboral de las mujeres desde 1980 al año 2000, o incluso más actual, digamos, uno se va más actualmente, seguramente ha cambiado mucho. En otras épocas, digamos, las mujeres como que trabajaban mucho menos, digamos, estaban más dedicadas al hogar. Hoy en día la cosa está un poquito más balanceada, al menos estoy seguro que también esto es para en Estados Unidos. Dependiendo de dónde estén parados ustedes, vamos a hablar más adelante de eso, cómo hay muchas diferencias de acuerdo al país. O sea, porque, claro, depende mucho de en qué etapa del desarrollo están parados los países. Digamos. Una cosa es Estados Unidos, Europa en general, y otra cosa muy diferente es pensar en Latinoamérica o incluso en África, digamos. O sea, las situaciones de desarrollo son bien diferentes. Entonces, estas diferencias pueden ser mucho más grandes. Entonces, vamos a empezar a hablar de esto. De eso es lo que a mí me interesaba llegar, que esto es lo que mucha gente le interesa, que es elasticidad. O sea, esas cosas, como yo les digo, que a ustedes los molestaban en el micro con eso y decían, ay, por fin se rendía el parcial y nunca voy a... No, error, digamos. O sea, elasticidad va a estar toda su vida. Como economistas. Como economistas siempre piensan en términos de elasticidad, porque las elasticidades son bien importantes. ¿Okay? Entonces, la idea es que en base a la oferta de trabajo se puede definir una determinada elasticidad, que es el cambio porcentual en las horas de trabajo ante un cambio en el salario por hora. O sea, básicamente, cuanto más un individuo, o puede ser en un mercado, en un determinado tipo de trabajo, cuanto más la gente está dispuesta a ofrecer su trabajo ante un aumento adicional de la remuneración, digamos, de la hora de trabajo. La idea, como ya lo deberían conocer muy bien, es la elasticidad pueden tomar diferentes valores. Entonces, por ejemplo, la elasticidad cero, perfectamente inelástica, digamos, la típica que uno piensa, las diferentes posibilidades, ¿no? O sea, eso no es tan... Eso deberían estar acostumbrados, pero como para que tengan un repaso rápido. Porque dependiendo del modelo, lo que se está pensando, o sea, ustedes saben perfectamente que, o deberían acordarse, estamos hablando de oferta, salario, y que uno puede tener una cosa infinitamente inelástica. Entonces, recuerden que esto es oferta de trabajo. También puede ser infinitamente elástica, que puede ser algo como esto. Y después están los casos intermedios, digamos. En este caso, la elasticidad de oferta, vamos a poner ES, es igual a 0. La elasticidad de oferta acá es igual a infinito, o tiende a infinito, estrictamente hablando, para la gente que es estricta con la matemática. No hay tal cosa como igual, sino que tiende a... Y después están los casos intermedios. Entonces, de acá, entonces empieza a ser esto inelástico, más elástico, más elástico, más elástico, más elástico, y así sucesivamente, digamos. Entonces, ese es más o menos lo que uno tiene siempre en la cabeza, digamos. Entonces, están en los dos casos extremos y después están los casos... Ah, perdón, y esto está al revés. No es así, porque es oferta, entonces esto es así, perdón. Perdón, si alguno se confundió. Esos son los casos donde uno le dice, profe, es para el otro lado. Y uno como, sí. Era para ver si estaban prestando atención. Listo. Entonces, de nuevo, puede ser infinitamente elástica. En algunos modelos la gente lo hace perfectamente inelástico. Puede ser perfectamente elástico. Digamos que también en algunos modelos se supone eso. Se van a dar cuenta que en muchos modelitos, digamos, porque estamos hablando acá solamente de la oferta, cuando hay modelos más complicados, donde ya le ponen oferta, demanda, gobierno, varios sectores económicos, bla, 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 bla. Claro, o sea, ahí las cosas, la gente trata de no ponerse a complicar y entonces elige alguno de estos dos casos, por lo menos para que el modelo sea, por lo menos en sus versiones sencillas, manejable. Y después la gente los va sofisticando más. Entonces hay que estar atentos a estos dos casos también. Obviamente, después ustedes ya conocen que está la inelástica. La inelástica significa algo simple, que es que, bueno, cuando le ofrecen a la persona algún salario por hora, o sea, en un 1%, entonces se ofrece menos que proporcionalmente. Entonces, si a la persona le ofrecen 1% de mayor de aumento, la persona ofrece menos de 1% de aumento. Eso es inelástico.
Y después está elástico, que a la persona le ofrecen un 1% y la persona ofrece más de un 1% adicional de oferta de trabajo. Entonces, están todos los casos que ustedes ya deberían estar familiarizados. No voy a entrar en mucho detalle. Lo único raro que puede pasar, porque ya lo hemos visto en la clase pasada, es que sí puede pasar en este escenario de oferta de trabajo individual de una persona, es que puede pasar que la persona se le ofrezca mayor salario por hora y la persona decida trabajar menos. Entonces, cabe la posibilidad que esta elasticidad de oferta de trabajo tenga valores negativos. Puede pasar. A lo que habíamos hablado la clase pasada, que es cuando ya a la persona se le está ofreciendo mucho, entonces la persona en una de esas quiere ofrecer menos horas de trabajo porque ya está ganando tanto que dice, no, o sea, prefiero disfrutar un poco de esa plata extra que estoy ganando. Puede pasar. Obviamente, todo eso a lo largo de una curva de oferta de trabajo y como ya deberían saber como buenos economistas, ya están cerca de su graduación, no tiene que ver nada con los desplazamientos. Desplazamientos es otra cosa. Entonces, la idea es que los desplazamientos se deben a factores diferentes al salario. ¿Ok? Diferente al salario. Y hay un montón, digamos. Por ejemplo, ingresos no laborales. Típicamente la idea es que si hay ingresos laborales mayores, la idea es que la gente ofrece menos horas de trabajo. Porque claro, si tiene unos ingresos laborales no laborales superiores, dice, bueno, no necesito trabajar tanto. ¿Ok? Eso no es estrictamente cierto, ya vamos a ver con un ejemplo, pero eso es lo que típicamente se asume. Vamos a ver con ejemplitos más adelante. También puede ser un tema de preferencias, pueden cambiar, claro, porque hay que pensar que esto no es estático tampoco, o sea, estamos haciendo que sea estático para que sea tratable, pero si uno lo piensa en las cosas más completas, uno sí puede pensar que depende de las preferencias de los individuos. Las preferencias de los individuos pueden cambiar, ¿ok? Puede ser perfectamente que una persona que está en sus 20, sus 30, está dispuesta a trabajar muchísimas horas ante un salario extra por su hora de trabajo. Pero puede ser que ya a los 40, a los 50, ya la persona ya diga, no, ya no estoy dispuesta a quizá quiera trabajar más, pero no tanto, digamos. Entonces, esto puede variar según las preferencias de los individuos. También lo que habíamos hablado en las clases pasadas, puede ser también una situación personal, qué sé yo, si están casados, si tienen hijos, si están estudiando, o sea, hay un montón de circunstancias que hacen que las preferencias de los individuos puedan ir cambiando, ¿ok? Entonces, hay circunstancias personales. Entonces, veamos rápidamente, por ejemplo, el caso de ingresos no laborales, como para que veamos escenarios, digamos, ¿ok? Que es lo que la gente piensa y lo vamos a ir viendo en diferentes casos. Entonces, vamos para acá. Por ejemplo, ¿qué es lo que típicamente se piensa con el caso de ingresos laborales, que es uno que se usa mucho? Lo que se piensa normalmente es que dicen, no, sea la persona y esta es, recuerden que esto es ocio, ¿ok? Esto es ocio porque tienen que ser bienes y bienes. No le pongamos W porque no es eso, confunde. Le pongamos I de ingreso, ingreso total que la persona tiene. Y lo que habíamos dicho en la clase pasada es que supongamos que esto es 24 horas de ocio y esta es la restricción presupuestaria. Y supongamos que la persona maximiza. Supongamos que la persona maximiza. Está maximizando, pues sí, está optimizando. Entonces, supongan que ustedes que se le ofrece a la persona un ingreso no laboral. ¿Cómo se ve eso a los efectos del modelo? Es simple. Entonces, supongamos que esto es algo bien generoso, supongamos que a la persona le ofrecen bastante de ingreso no laboral. Eso significa que así la persona tenga 24 horas de ocio, o sea, no hace nada, de todas formas tiene acceso a un determinado ingreso. Esa es la idea de un ingreso no laboral. O sea, esto es un monto de ingreso no laboral. ¿Ok? Entonces, no importa si la persona no trabaja, no hace nada, va a tener acceso a un determinado ingreso. Entonces, ya la persona lo mínimo que podría acceder es a este nivel de utilidad. Ay, perdón. Vamos a poner, me salió feo. Listo, vamos de nuevo. Lo mínimo que podría esta persona acceder es a este nivel de utilidad. Perdón la falta de pulso. Pero esa es la idea. La idea es que así no trabaje, pueda acceder a un nivel de utilidad superior que estuviese acá. Porque si estuviese aquí,
estaría alcanzando un menor nivel de utilidad que acá. Entonces, acá la persona dice, no, puedo no trabajar y alcanzar un nivel de utilidad superior. Pero no, y eso es lo que normalmente el prejuicio, si uno quiere verlo así, que la gente a veces tiene de la gente a la que se le entrega un ingreso no laboral. ¿Okay? Pero no necesariamente la persona optimiza ahí. Esa es la crítica que mucha gente le hace. Dice, no, porque la persona todavía puede elegir trabajar partiendo de ese punto. Entonces, no necesariamente la persona va a trabajar menos. La teoría no predice exactamente eso. ¿Por qué? Porque recuerden que la optimización está en este punto y la restricción presupuestaria nueva es la última línea que yo tracé. Pero entonces la persona, digamos, a pesar de que podría elegir no trabajar, que es este punto, también puede moverse a este punto acá y trabajar exactamente lo mismo, no trabajar más, no trabajar menos, pero también se podría elegir un punto por acá, un punto por acá. Entonces, claro, si se va para acá, trabaja incluso más, pero también podría moverse y trabajar para acá y trabajar menos. Sí, alguien me puede decir, bueno, profe, pero mira, la cantidad de opciones para trabajar menos que la persona tiene. Sí, está bien, eso es cierto. Y estas son las opciones para trabajar más. Está bien. Pero la teoría no es definitiva sobre dónde se va a ubicar. ¿Okay? Entonces, la teoría en sí no dice que la persona estrictamente trabaja más o estrictamente trabaja menos. ¿Okay? Va a depender de dónde optimice. ¿Okay? Y eso depende de las preferencias, bueno, lo que ya hemos hablado. Pero esto se usa mucho, esta intuición, digamos, del tema de ingresos no laborales, vamos a ver por qué. Eso va a ser parte de un poco de debate, un poco de controversia en toda esta historia. ¿Se entendió? ¿Alguien no lo entendió lo que acabo de estar mostrando por las dudas antes de continuar? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Ok. Sí. Yo no entendí por qué la restricción queda por encima de la... O sea, no maximizan. Porque la persona, estamos suponiendo, obviamente eso es una buena pregunta, estamos suponiendo que a la persona le siguen ofreciendo los mismos trabajos. Entonces, la idea es que esto es a lo que tiene acceso la persona, las opciones que tiene de acuerdo a la oferta laboral que tiene. Lo que sucede es que se desplaza para arriba porque de pronto le llega una plata extra, digamos, o sea, entonces puede recibir ese ingreso no laboral y además trabajar. Entonces, por eso se mueve para arriba, entonces tiene más opciones. ¿Okay? Entonces, puede alcanzar mayores niveles de ocio e ingreso, gracias a ese ingreso no laboral. Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Listo. Bueno. Bien, y ya uno puede pensar obviamente un montón de otras cosas y más vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, supongamos, por ejemplo, unas extensiones bien interesantes, digamos. Supongamos los no participantes y lo que se denomina salario de reserva. Porque, claro, estas teorías lo que tratan de hacer es tratar de explicar por qué hay gente que decide no trabajar y cómo insertarlo en estos modelos. Entonces, la idea es que puede ser que para ciertos individuos pueda ser óptimo no trabajar, o sea, no participar en el mercado de trabajo. Eso sí puede ser. Puede ser que el salario que se ofrece en el mercado sea tan bajo que lo óptimo sea directamente trabajar 0 horas. ¿Ok? Básicamente que se ofrece tan poco que la persona dice, no, prefiero quedarme en mi casa, o sea, con ocio y listo, digamos, o sea, no hacer nada. Obviamente, puede pasar, esto es más alto, dado el ejemplo que acabo de mostrar, por ejemplo, si la persona tiene unos ingresos laborales súper altos. O sea, eso es razonable, digamos. O sea, si la persona tiene unos ingresos laborales muy altos, hay que ofrecerle, o sea, las ofertas laborales que se le hagan deben ser suficientemente buenas como para que alcance niveles de utilidad superiores. Si no, no lo va a hacer. O curvas de diferencias muy empinadas. Entonces, por ejemplo, puede ser, esto es el caso del ingreso no laboral, este es el ejemplo clásico, y puede ser perfectamente que los ingresos laborales sean tan altos para este individuo, ¿ok? Que este punto que está aquí sea el óptimo, el punto N. Entonces, para esta persona, dice, no, o sea, prefiero quedarme acá porque, o sea, incluso si no trabajo ni una sola hora, yo estoy alcanzando este nivel de utilidad. Entonces, estoy en el óptimo. No estoy en el óptimo, ¿ok?
Pero también podría pasar que las curvas sean muy empinadas, podría pasar, digamos. Bueno, en este ejemplo del punto U, creo que es, bueno, acá de todas formas la persona está trabajando, pero podrían ser lo suficientemente empinadas, o sea, que sea súper empinada, que incluso con 24 horas de hoyo que está optimizando aquí. Por eso sería un poco raro. Es más probable, digamos, que sea si la persona tiene un ingreso laboral bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? Y eso es lo que voy a hablar a continuación, por eso está esa línea punteada. La idea es que a esta persona, o las personas en general, digamos, que deciden no trabajar, digamos, que están optimizando en el no trabajo, digamos, la idea es que por lo menos, si se sigue a esta persona, digamos, porque la idea es que, si se fijan bien en el gráfico, la idea es que la pendiente de acá es menor a la pendiente de aquí. Recuerden que la optimización es donde hay tangencia. Pero la idea es que a esta persona, digamos, para este punto donde está optimizando, lo mínimo que se le debería ofrecer para que por lo menos decida trabajar algo, o sea, o por lo menos en el margen, es esta pendiente en ese punto. Esa pendiente, que la idea es que marginalmente hablando, si se le ofrece un centavo más, ya trabajaría al menos, no sé, 10 minutos, digamos. O sea, si uno supone que la asignación de tiempo es infinita. Pero ese es como el mínimo salario que hay que ofrecerle a la persona para que empiece a querer trabajar. Entonces la idea, y la intuición al menos, es que si los salarios fueran suficientemente altos en el mercado, todo el mundo trabajaría, digamos. O sea, que más o menos tiene sentido. Pero ese concepto, digamos, de la pendiente de esta curva, ¿ok? De esta curva, no es ninguna curva, digamos. Esto es curvo y esto es una recta. Pero es la pendiente de esa restricción presupuestaria, la pendiente que da es como que la persona empieza a trabajar, se llama salario de reserva. Entonces, el salario de reserva es el salario más bajo al cual el individuo entraría a trabajar. ¿Ok? Entonces, esas son las intuiciones que siempre hay. Las intuiciones son, claro, la gente no está trabajando, por lo menos en términos salariales, simplemente porque el mercado en una de esas está ofreciendo muy malos salarios. ¿Ok? El mercado puede estar ofreciendo muy malos salarios, entonces la gente puede perfectamente preferir quedarse en la casa simplemente a la espera a ver si llega alguna oferta de trabajo buena. Pero si las ofertas laborales fueran suficientemente buenas, todo el mundo entraría a trabajar. Otra posibilidad es, obviamente, que la persona óptimamente decida no trabajar, no importa qué tan altos sean los ingresos laborales. También podría ser, digamos, por ejemplo, el caso es el de las pensiones. También podría pasar, digamos, que la persona tenga dos opciones, trabajar o no trabajar. Si elige trabajar, entonces tiene que elegir algo sobre esta línea, y es el mismo caso que hemos visto, y elegiría este punto. Pero si la persona tiene acceso a una pensión, recuerden que la pensión es algo que a uno le dan, trabaje o no trabaje, esa es la idea, digamos, de una pensión, que es una transferencia no laboral que vaya, bueno, depende de dónde estén parados. Pero la idea es que esta persona, por ejemplo, perfectamente es todo este nivel de ingreso, no importa si trabaja, o sea, la idea es que la opción es o trabajo o recibo la pensión, o sea, no hacer ambas cosas. Por eso es diferente este caso al anterior. No es un desplazamiento hacia arriba, sino que o estoy sobre la pendiente o estoy sobre la línea. ¿Okay? Porque la idea es que la persona que elige pensionarse, digamos, decide no trabajar. Entonces recibe simplemente la plata y no trabaja. Entonces, por ejemplo, para esta persona, perfectamente, si se fijan con la teoría, es que es óptimo recibir la pensión a estar trabajando. O sea, como que alcanza un nivel mayor de utilidad gracias a la pensión. Entonces la persona perfectamente puede decidir no trabajar. Obviamente ustedes me pueden decir, bueno, pero hay gente que se pensiona y además trabaja, sí, está bien, entonces sería una recta acá, pero muchas veces no es el caso. La persona decide óptimamente decir, no, prefiero no trabajar. Eso depende. O lo que hace la gente, que también tiene sentido, si ustedes quieren extender, esas son lo que se llaman, por eso se dice extensiones del modelo. Perfectamente uno le da racionalidad a esto de que la gente también a veces, recuerden que los sistemas pensionales están basados, en el grueso de los casos, en la cantidad de contribuciones que uno ha hecho al sistema. Digamos. Entonces la gente lo que puede hacer es perfectamente posponer esta decisión lo suficiente como para que la pensión sea lo suficientemente alta, como para que no trabajar sea óptimo, digamos. Entonces la gente puede seguir trabajando
trabajando, hasta que por lo menos el nivel de pensional sea lo suficientemente alto. ¿Mm? Entonces, y eso lo pueden interiorizar dentro de estos modelos. ¿Mm? Esa optimización ya es una optimización ya dinámica. ¿Mm? ¿Hay evidencia empírica de todas estas cosas? Claro que sí. Por ejemplo, lo que pasa es que es difícil de pensar por el tema que siempre es el problema econométrico de la famosa endogeneidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen esta gente? Esto en el 93 ya tiene un poquito de tiempo, pero bueno. Por ejemplo, lo que dicen es la gerencia. Eso es interesante pensar la gerencia, digamos. O lo que yo les decía, el otro paper clásico, digamos, en el tema de las loterías. Porque hay que pensar algo que la gente reciba, pero que la gente no haya tenido que ver con eso, digamos, como para más o menos medir esto, que no es fácil. Entonces, la gerencia es un buen ejemplo, digamos. Las personas, digamos, eso también consigue los datos. Conseguir datos de gente que reciba herencia y sin violar medio habeas data debe ser difícil, digamos, especialmente con son herencia, porque es medio cantado que uno más o menos tiene posibilidad de recibir herencia. Entonces, esas cosas son a veces muy difíciles. Pero lo que encuentran ellos, dado que ellos sí consiguen los datos, es que sí, que efectivamente recibir una herencia, especialmente, y es lo que también la teoría indicaría, que cuanto más generosa es la herencia, más probabilidades de que uno tiende a trabajar menos. ¿Okay? Lo mismo pasa con las ganancias de lotería. Cuando la gente se gana la lotería, una cosa es haberse ganado $10.000, que es plata, pero uno va a tener que seguir trabajando, y otra muy diferente es haberse ganado 200, $1.000.000, $2.000.000. O sea, cuando la lotería uno es lo suficientemente generosa, uno ya dejó de trabajar, digamos, pues dice, no, ya estoy tranquilo, digamos, o sea, entonces sí pasa, digamos, o sea, pasa entonces, o sea, lo que dice la evidencia es que en general, por ejemplo, te dice el aumento, incluso los aumentos en los ingresos laborales menor. ¿Qué significa eso? Que la gente también óptimamente decide, no, claro, porque tienen buenos datos, uno tiene que tener buenos datos. Dice, claro, uno puede trazar, digamos, haberse ganado la lotería y respecto del que se ganó, por ejemplo, lo que decía recién, la persona que se ganó, obtuvo una herencia pero chiquita y uno que obtuvo una herencia gigante. Entonces, si uno tiene buenos datos y ve lo que ha ganado la persona en el tiempo, dice, no, esta persona que se ganó un montón, optimiza y dice, no, o sea, yo puedo trabajar un poco menos, digamos, gano menos, pero claro, como tengo el ingreso laboral que me da una mano, digamos, entonces ustedes pueden pensar perfectamente que no es cash, perfectamente puede ser ganarse una tierra, una casa, propiedades, o sea, eso es la idea de una herencia, digamos, o sea, que sea algo significativo. Por eso es que hay tantas peleas cuando hay herencia, digamos, y especialmente cuando son muchos hijos. Porque claro, o sea, los hijos empiezan como, no, yo también quiero una parte, porque precisamente diciendo, si tengo acceso a esa herencia, puedo trabajar menos, digamos. O sea, entonces esa es la explicación. Obviamente también hay un montón de otros estudios que confirman las predicciones del modelo. El tema de las preferencias, el tema de la situación en la vida, el tema de, bueno, y hay un montón de estudios. O sea, si tienen ganas de meterse en esto, hay muchos estudios que hacen eso, que precisamente tratan de medir la elasticidad de la oferta y cómo cambia la cantidad de trabajo de acuerdo a diferentes factores. Entonces hay mucha evidencia y la teoría no es tan loca, digamos. La teoría más o menos, la evidencia empírica confirma lo que dice la teoría. Obviamente también hay cosas, pueden también seguir extendiendo este modelo, porque ustedes dicen, no, pero esto me parece demasiado básico, pero también lo pueden, ¿cómo se llama? Volver un poco más sofisticado. Por eso le digo que la persona que se quiera meter a hacer un modelo matemático para explicar ciertas cosas del mercado laboral más real, no está mal, dice, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la gente muchas veces no elige exactamente la cantidad de horas de trabajo que quiere trabajar. No hay tanta flexibilidad. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que es la famosa jornada de trabajo. ¿Okay? Y eso todos los países, o por lo menos el grueso de los países, lo tiene regulado. ¿Cuál es la jornada de trabajo? Entonces, la idea es que al individuo se le hace una oferta de trabajo, pero la oferta de trabajo tiene una cantidad rígida de horas. O sea, el individuo no puede elegir exactamente cuántas horas trabajar. ¿Okay? Entonces, se puede incorporar también. Entonces, supóngase que al individuo sí o sí debe trabajar de horas, entonces se le dice al individuo, mire, a usted le toca trabajar de horas, sí o sí. Entonces usted verá si a usted optimiza o no optimiza ahí. ¿Okay? Por eso es lo que se le ofrece a usted. Entonces, entonces hay dos individuos. Acá estamos suponiendo el individuo J, que es el que está acá a la izquierda, y el individuo S, que es el que está a la derecha. Entonces,
dependiendo de las preferencias del individuo, el individuo puede estar suboptimizando o sobreoptimizando, digamos. ¿En qué sentido? Si al individuo se le dice, por ejemplo, el individuo que está a la izquierda, se le dice toda la flexibilidad, él elegiría trabajar en este punto, o sea, consumir muy pocas horas de ocio. O sea, este individuo quisiera trabajar mucho más. Quisiera trabajar mucho más. Sin embargo, dada la rigidez laboral, lo que hace este individuo tiene que trabajar esto. ¿Okay? O sea, termina trabajando menos que el óptimo. En cambio, el individuo que está a la derecha elegiría trabajar este número, o sea, querría tener más horas de ocio y menos de trabajo. En cambio, esta persona se ve forzada a trabajar más. Entonces, dependiendo de las preferencias de los individuos pueden terminar trabajando más o trabajar menos, ¿okay? Que su óptimo. Y de hecho, eso es bien interesante porque no solamente está en los modelos, sino que también, entonces esto se llama sobreempleo, o sea que la persona está trabajando más del óptimo, y esto se llama subempleo, que está trabajando menos del óptimo. Y eso también se incorpora, aunque no parezca, en las estadísticas laborales. En las estadísticas laborales hay unas ciertas preguntas, digamos. Hay organismos estadísticos que lo miden y todo, digamos, pero típicamente las encuestas laborales sí le preguntan a la persona, dadas las horas que usted está trabajando, ¿quisiera trabajar más o quisiera trabajar menos? ¿Ok? Entonces, súper interesante porque, por ejemplo, el tema del subempleo sí preocupa en muchos lugares, porque dicen, no, miren, o sea, tenemos esta medición de cantidad de gente que está se dice subempleada. Quisiera trabajar más, pero no, o sea, o no los contratan más horas, o no consiguen otro trabajo, o sea, son gente que es como mano de obra, pero no es que la persona está desempleada, pero esa persona sí está dispuesta a trabajar más. Entonces, la idea es que eso es un desperdicio, ¿ok? Porque hay gente que quisiera trabajar más. Entonces, hay un problema. Entonces, hay gente que sigue preocupada. Bueno, y diferente, obviamente, el sobreempleo. O sea, bueno, también estaría bueno ver mediciones de sobreempleo. No sé si hay tanta medición de sobreempleo. Que le dicen, bueno, al contrario, digamos, si quisiera trabajar menos. Entonces, muchas veces, o sea, como que a la gente sí le preguntan, digamos, si usted pudiese elegir cuántas horas quisiera trabajar, digamos. O sea, bueno, también se incorpora en ciertas encuestas. Por eso yo les digo que es importante, si van a usar microdatos, de meterse al cuestionario. El cuestionario es útil. En el cuestionario hay cosas interesantes que muchas veces los organismos estadísticos no sacan las estadísticas agregadas. Porque sería demasiado costoso, digamos, sacar la estadística todo, digamos. O sea, pero de todas formas los datos están ahí. Por eso usar los microdatos es útil, digamos, porque ahí uno puede sacar cosas que ellos no calculan. Entonces, métanse a leer los cuestionarios. Entonces se les pregunta, ¿ok? Si quieren trabajar más o menos. Lo otro indicativo de sobreempleo, por ejemplo, que es bien interesante, es tener múltiples trabajos. Eso también se mide mucho. Ese sí se mide mucho. Mentira, pero no he visto muchas mediciones agregadas. Sí están en las encuestas, pero no hay tanta medición agregada de eso. Pero es interesante, digamos, porque en muchos países desarrollados, en general, la gente tiene un trabajo y se dedica solamente a ese trabajo. Pasa más en los países en desarrollo que la gente tiende a tener dos trabajos, o a veces más. Y eso también es indicativo de ineficiencias, digamos. O sea, hay problemas, porque la persona debería dedicarse a uno solo. ¿Por qué? Porque, bueno, la hora de semana y se realizan mediciones de sobreempleo y subempleo. Esto tiene sus problemas, digamos. Vamos a hablar cuando entremos ya de lleno a países en desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que eso es un problema, digamos? Eso es menos productivo, porque la gente es menos productiva si tiene múltiples trabajos. Exactamente. Entonces la gente no se especializa. ¿Ok? Y eso es problemático, digamos. Además de otras ineficiencias. Por ejemplo, el tema de trasladarse de un punto del trabajo al otro, digamos. Pero también está el tema de que la gente no se especializa. Si la gente no se especializa, no se vuelve productiva en ese trabajo en el que está. ¿Ok? Y el otro problema obvio, digamos, también, es si eso persiste en el tiempo. Digamos, porque si la persona tiene múltiple trabajo un tiempito, digamos, que es 1 año, 2 años, no pasa nada. El tema es que hay gente que está a veces décadas, digamos, en múltiple trabajo y es también un problema. Eso, de nuevo, pasa mucho en países en desarrollo. También está el tema de horas extra. También se puede incorporar el tema de horas extra en estos modelos.
Por ejemplo, en muchos casos no se paga lo mismo independientemente de las horas de trabajo. O sea, no se paga lo mismo. Dependiendo, digamos, el trabajo, el horario y demás, eso está regulado de formas diferentes. Entonces hay horas, lo que se llama horas extra que se pagan a una tasa superior. Eso es lo típico, ¿verdad? Incluso si no existiese regulación. Digamos, típicamente un empleador que quiere que el empleado trabaje extra, trata de incentivarlo pagándole más. Digamos, si no, no lo hace, digamos. Así de simple, digamos, incluso sin regulación. Entonces, obviamente, hay diferentes horas, hay diferentes también salarios según el horario. También está el horario nocturno más que el diurno, también ocurre. Por ejemplo, y me puse a buscar cómo funciona eso en Colombia, como para que tengan una formación un poco más completa de cómo funciona en Colombia, que es interesante. Entonces, hay una definición legal, digamos, de horas extra, ¿ok? Que son las horas trabajadas que exceden la jornada laboral diaria, que es 8 horas diarias y 48 horas semanales. Eso para que sepan cuál es la definición legal en Colombia. Eso más o menos está ajustado a nivel internacional de las jornadas laborales. La jornada laboral típica son 8 horas. Típica. En otros lugares lo varían un poco, pero en el grueso de los países son 8 horas máximo. O sea, la idea es que lo máximo que usted puede hacer trabajar una persona son 8 horas. Y lo máximo que la puede hacer trabajar a la semana son 48. ¿Ok? Entonces, básicamente es trabajar de lunes a sábado. Entonces, como el tope, el techo. Entonces, la idea es, esa es lo que se viene a llamar jornada ordinaria, digamos. O sea, pasado eso, usted tiene que pagar más. ¿Ok? Entonces, hay una jornada que se llama la jornada diurna. ¿Ok? La jornada, y bueno, eso ahora creo que se está debatiendo, digamos, no sé si al final, creo que esto no sé si vaya a pasar en el Congreso, están ahí en el debate. Y ahora, justo ayer, la ministra de Trabajo renunció, así que lo veo más complicado. Y lo quieren cambiar un poco a la jornada. ¿Okay? Entonces, la jornada diurna actualmente está entre las 6 de la mañana y 9 de la noche. ¿Okay? Entonces, la idea es que durante el día, horas del día, esos son los horarios en donde usted puede pagar lo que es la jornada diurna. ¿Okay? Usted puede ajustar las horas de trabajo de sus empleados en función de eso. Y obviamente está la jornada diurna y la jornada nocturna, que va de 9 de la noche a 6 de la mañana. ¿Okay? Eso creo que lo quieren cambiar, creo que lo quieren pasar de 9 de la noche a 7 de la tarde, una cosa así, entonces creo que es el cambio que quieren hacer. Nuevamente, ahí, y eso por eso le digo que esas cosas son interesantes pensar, digamos. Si quieren meterse en eso, bienvenido. Por ejemplo, ¿cuáles son los sectores que obviamente más, si es que han estado leyendo noticias, espero, que más estuvieron quejando el año pasado de esa propuesta? Porque sigue siendo una propuesta incluso hoy. Porque ¿cuáles son los sectores que obviamente más los va a afectar si tienen que pagar mucho más caro las horas de la noche? ¿Cómo? No tanto las fábricas, porque las fábricas vos las podés hacer funcionar perfectamente durante el día. ¿Cuáles son las actividades que típicamente son por la noche? Los bares, las discotecas, los restaurantes, digamos. Todas esas cosas se trabajan más por la noche. Entonces, ¿cuáles son los que más se están quejando? Bares, discotecas, o sea, todo lo que típicamente funciona de noche. Porque claro, otras, de nuevo, porque por ejemplo la fábrica lo que pueden hacer directamente dice, no, usted no se queda hasta las 9, usted a las 7 se va. Y listo, digamos. No, claro. Pero esas de todas formas se pueden adaptar. En cambio, el que tiene la discoteca, la naturaleza del negocio que tiene que ser de noche. Digamos, en cambio, la fábrica ellos pueden decir, no, o sea, vamos a reajustar esto. No, lo que decía es cierto, digamos, pero ellos se pueden adaptar. La discoteca no. La discoteca, o sea, le toca trabajar de noche, si no, la gente durante el día no va a la discoteca, digamos, o sea, no se pueden adaptar, digamos, o sea, es hacia a la esencia de la actividad. Entonces, a veces eso también ustedes tienen que pensar en este tipo de cosas, el efecto diferencial que puede tener ciertos cambios regulatorios, ¿ok? Hay más sectores que se pueden ver más afectados que otros, sí. Digamos, los establecimientos que funcionan 24 horas. Por ejemplo, claro. Sí, y toca ver cómo ellos ajustan, digamos, la jornada laboral, lo que decía recién, digamos, o sea, como son 8 horas.
Entonces ya les toca pensar de sí, porque claro, porque ellos también pueden no ofrecer un contrato de 8 horas, sino por ejemplo 2 de 4. Esa es otra, digamos. Entonces, en vez de tener un empleado por 8 y tener que pagarle una un poquito extra, decir, no, tenemos 2 de 4 y máximo lo que tengo que hacer es pagarles horas ordinarias. Recuerden que, o sea, yo siempre le digo a la gente, del otro lado también hay alguien que está optimizando. Hay trabajadores que están optimizando, pero hay un empleador también que optimiza. Hay optimización de los dos lados. Entonces, esto es parte de la oferta, también hay que pensar del lado de la demanda, digamos, de trabajo. Optimización y optimización. Sí. Sí, entonces también está el tema de si uno ofrece, porque por ejemplo, se puede quebrar, el negocio puede decir, no, antes yo ofrecía un servicio 24 horas, ahora no. Puede ser óptimo decir eso. Ya no ofrezco servicio 24 horas, porque me sale muy caro. Puede ser, puede ser. Entonces, y por ejemplo, ¿y cuáles son los recargos? Las horas extras diurnas, si yo te ofrezco horas extras diurnas, o sea, si durante esta jornada yo le hago trabajar a la persona más de 8 horas, a la persona hay que pagarle un 25% adicional. No, eso es lo que dice la ley. Que esto se cumpla es otra discusión, ¿no? O sea, y en cambio, si son horas extras nocturnas, se paga 75% adicional. Creo que esa es otra parte de la reforma que quieren hacer, que creo que quieren hacer que esto sea 100%. ¿Okay? Por ejemplo, creo que también quieren que esto también sea más alto todavía. Va, que ahí es donde volvemos a lo que es el tema que a mí me interesa mucho, que es el tema, ok, se puede poner todo eso en la ley. El tema es si cuánto de eso se vuelva real o para cuánta gente eso se vuelva real es otra discusión. ¿Okay? Porque el enforcement es el gran problema. ¿Cómo cambia esto de esquema? Lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que al individuo parte de un punto U1 y que esa jornada de trabajo es la usual, supongamos 8 horas. Y el empleador le dice, bueno, no, si usted trabaja más de 8 horas, yo le ofrezco un salario por hora más, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es una mayor pendiente. Entonces, se distorsiona un poquito el gráfico, tampoco es el fin del mundo. Básicamente, supongamos que hasta acá es la jornada ordinaria. Entonces, yo le digo a la persona, mire, si usted decide trabajar esta cantidad de horas, supongamos que acá es donde está trabajando la persona 8 horas, pero si usted decide trabajar ya el salario por hora, porque si usted decide trabajar esta cantidad, o sea, entre 0 y 8, yo le ofrezco este salario por hora, que lo da la pendiente. En cambio, si usted decide trabajar más, y es el concepto de horas extra, ya la pendiente ya no es esa, sino que es más alta a partir de ese punto. Entonces, la restricción se vuelve como quebrada. ¿Okay? Entonces, la persona que antes estaba optimizando acá dice, uy, pero ahora me están ofreciendo más. Entonces dice, yo puedo optimizar, o sea, ahora yo ya tengo acceso a estas posibilidades. ¿Ok? A estas posibilidades. Entonces, perfectamente para el individuo puede ser óptimo optimizar aquí. Porque dice, no, ahora yo tengo menos ocio, pero alcanzo un mayor nivel de utilidad gracias a ese pago de horas extra. Sí, es perfectamente posible. Pero también es interesante pensar qué hubiera pasado si a la persona se le hubiera ofrecido, por ejemplo, eso es un análisis medio gráfico, digamos, de la cosa. Dice, bueno, pero esta persona, ¿a cuánto se le podría haber ofrecido por hora para haber alcanzado? Porque este es el nivel de utilidad, el nivel de ingreso que obtiene acá. ¿Cuál es el nivel, el salario? ¿Ok? Esa es la idea. O igual, sin esa pendiente quebrada, que le hubiera dado un nivel de utilidad superior, podría haber sido, por ejemplo, este. ¿Ok? Entonces eso es interesante porque dice, miren, a esta persona la están poniendo a trabajar mucho más, ¿no? Y eso puede ser una estrategia del empleador perfectamente, que lo óptimo si directamente se le hubiera pagado un salario uniforme, independientemente de la cantidad de horas que trabaja. Entonces hay toda una rama, digamos, un poquito micro, un poquito abstracta, pero es divertida, que lo que tratan de pensar es cuáles son los esquemas óptimos de pago. Hay toda una literatura dedicada a eso. No voy a meter tanto en detalles en eso, pero como para que lo tengan, si se quieren meter en ese tema, también es bien interesante. ¿Cuál es la mejor forma de hacer que la gente trabaje más? Digamos, desde el punto ya sea de vista del trabajador o del empleador. Porque el empleador también busca eso. Busca que los empleados trabajen la máxima cantidad, que sean óptimos, ¿no? Que sean lo más productivos posibles. Entonces, bueno, ¿cuál es el mejor esquema
para que la gente trabaje de forma óptima, digamos, ¿ok? Entonces hay debates sobre, por ejemplo, este es un escenario, pago de horas extra, pago por pieza, que se dice, el piece rate, que es yo le pago por unidad producida, ¿ok? Por ejemplo, eso se estila mucho en la agricultura, ¿ok? Que le dicen, usted va y cosecha y yo le pago por kilo de producción o por unidad, digamos, que eso, por ejemplo, en el café. Entonces se le paga, no por las horas, o sea, usted puede trabajar las horas que usted quiera, por ejemplo, me da igual. Lo que a mí me importa es su productividad. Usted entonces, yo le pago por kilo de café recolectado. Bueno, y los diferentes cafeteros ofrecen en función de eso, digamos. O sea, ellos tienen ya organizadas las cosas así. Entonces, eso depende, digamos. Y eso es interesante de estudiar. ¿Cuál es la forma más óptima? Porque es buena preguntarse por qué directamente los cafeteros no pagan un salario por hora y listo. No, ellos tienen un piece rate, que es un esquema completamente diferente a este. ¿Okay? Entonces es interesante pensar eso, los esquemas de pago. ¿Cómo puede ser un esquema de pagos óptimo? ¿Okay? Para que la gente sea productiva. De nuevo, piensen desde los dos lados, tanto del trabajador como el lado del empleador. El empleador puede tener otras estrategias. Pues por ejemplo, esto puede ser óptimo para el empleador, esto puede ser óptimo para el trabajador. Entonces, bueno, como les digo, depende. Entonces, pues el trabajador puede trabajar más o trabajar menos, ¿ok? Entonces, los esquemas de pago extra pueden llevar a que el trabajador trabaje más horas que si el esquema fuera un esquema de pago fijo. Puede ser. La idea es que se están ofreciendo diferentes cantidades de horas de trabajo a diferentes tasas. Y si ustedes en algún momento de micro 1, 2, 3, ya no sé cuántas micros tienen ustedes, si ustedes lo encontraron en algún punto, se llama discriminación de precios, que ofrece el mismo producto a diferentes precios. Entonces, esto es muy parecido, solamente que aplicado al mercado de trabajo. O sea, a la persona, por la misma cantidad de horas de trabajo, se le está ofreciendo diferentes remuneraciones. Es lo mismo que si fuera un producto. Un producto al cual se ofrece a diferentes precios. Eso es lo mismo, por ejemplo, que ustedes sienten, no sé, cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, pasa mucho, por ejemplo, con la Coca-Cola. Una cosa es el precio del mililitro, digamos, si uno compra algo chiquitito, si uno compra algo grande, digamos. Entonces el precio del mililitro cambia radicalmente. Y es exactamente el mismo producto. O sea, no cambió, o sea, el producto es el mismo. Es un ejemplo de discriminación de precio. ¿Ok? Discriminación de precios. El mismo producto a diferentes precios. Eso se llama discriminación de precios. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar. ¿Sí estamos bien? Sí, estamos perfecto. Bueno, hay mucha controversia en torno a esto, digamos. Pero está bueno meterse en controversia. O sea, ensuciarse las manos, no hay que tener miedo de ensuciarse las manos. Simplemente no salgan a decir, no, que el profe está en una campaña así de... No está en campaña de nada. Vamos a hablar de los debates que hay, pero yo no les voy a decir, ustedes tienen que pensar así. ¿Okay? Hay mucho debate y hay mucho estudio empírico, muchísimo, en torno a los famosos programas de transferencias monetarias. Programas de transferencias monetarias. Eso surgió mucho en varios países y sigue existiendo al día de hoy. Creo que surgió como en los 90 y sigue al día de hoy. ¿Okay? O sea, ya tiene su tiempo. Antes de esto no había tanto, ya les voy a explicar el por qué antes no existía tanto. Por ejemplo, en Colombia, ¿cuál es el programa de transferencias monetarias que existen? Familia en Acción, o actualmente eso se llama Renta Ciudadana. Yo no sabía que se llamaba hoy en día Renta Ciudadana. Hoy en día, antes se llamaba Familias en Acción. Básicamente, eso son transferencias de tipo condicionada a hogares pobres a cambio de cumplir con ciertas cosas, ya sea en temas educativos o en temas de salud. Eso es típico, es el típico programa de transferencias condicionadas que se realiza. ¿Okay? O sea, usted es un hogar pobre, Estado, le voy a ayudar, pero, o sea, yo le voy a transferir dinero, esa es la ayuda, pero usted tiene que cumplir con ciertas cosas. Usted tiene que cumplir con ciertas condiciones. Usted no cumple con esas condiciones, entonces yo le retiro la transferencia monetaria. Ese es el típico programa que se llama programa de transferencias condicionadas. Van a encontrar, si se quieren meter en esto, una literatura infinita en este tema, digamos. Es gigante y es súper interesante. Da Jóvenes en Acción, también es transferencias monetarias, pero dirigido a jóvenes, ¿ok? En pobreza que estén estudiando en carreras, ¿ok?
Entonces la idea es que si usted está estudiando, yo le transfiero dinero. Es una especie de como de... Pero no se paga la matrícula, sino que se paga como un sostenimiento para el joven que está en situación de pobreza. Entonces esto está apuntado no al hogar, sino al joven. Está ingreso solidario, eso se implementó específicamente durante el COVID, que eran básicamente transferencias no condicionadas, porque precisamente había una crisis obvia, digamos, que era el COVID, como la gente estaba en pobreza y además no podía salir a buscar trabajo, ni a vender sus cosas, ni nada. Entonces le dijeron, no, yo te lo estoy obligando a usted a estar encerrado, yo le voy a transferir un dinero para que usted más o menos tenga con qué mantenerse, porque si no... Entonces eso ocurrió no solamente en Colombia, sino en muchos lugares, ¿okay? En muchos lugares. Que el Estado se tuvo a transferir. Después está Colombia Mayor, digamos que es un subsidio económico para gente que es mayor y está en pobreza. Pero también pasa mucho en Colombia porque básicamente los esquemas pensionales funcionan bastante mal y la informalidad es súper alta. Entonces la gente llega a la vejez sin una pensión, entonces lo que hace el Estado colombiano es transferirle a esa gente que es mayor y además está en pobreza. Bueno, ¿cuánto es? Eso varía mucho el monto, vamos a hablar un poco de eso si hay tiempo. Entonces la famosa devolución del IVA, no sé si esto creo que lo eliminaron ya, no estoy seguro. La famosa devolución del IVA. Básicamente es también una transferencia a los países más pobres por haber pagado IVA, pero es medio raro, digamos. O sea, yo no estoy muy convencido de ese programa. Después está Hambre Cero, que eso se hizo solamente en el 2023, que era destinada a la compra de alimentos para hogares pobres. Entonces, también puede pasarles, y por eso es interesante también este tipo de programas, que sean programas que solamente se hicieron en una época. Por ejemplo, el interesante que yo quisiera conseguir los datos, pero es difícil, siempre conseguir los datos esto es difícil, fue el famoso PAEF, que también fue durante la pandemia y se acabó en el 2021 y la idea era un subsidio para las empresas para que mantuviesen a la gente empleada. ¿Okay? Claro, porque la empresa tampoco podía funcionar muy bien, que digamos, y si el Estado no les transfería dinero, directamente la empresa cerraba y tenía que echar a todo el mundo. Entonces, básicamente, eso era una forma de evitar despidos. O sea, y funcionó, pero funcionó muy temporalmente. Y era apuntado solamente a empresas formales. Entonces, el alcance de eso fue limitado. El tema de, como siempre, de conseguir esas cosas, es que las empresas tenían que dar su nombre y apellido, digamos. O sea, no era la empresa anónima, digamos. O sea, tenían que darle información, esto creo que lo administró la UGPP, y típicamente cuando uno quiere conseguir datos de esto, normalmente ponen problemas porque dicen, no, usted va a saber exactamente cuánto recibió tal empresa, no le queremos dar esa información. Entonces, estas cosas, conseguir los datos es difícil. La idea es que todos estos programas, como yo les acabo de mostrar gráficamente, se modela como un incremento en los ingresos no laborales o en un subsidio en el salario por hora. O sea, lo que les acabo yo de mostrar, por ejemplo, también puede ser un subsidio al salario por hora, que eso a la gente le parece más interesante. Por ejemplo, voy a hacer el gráfico rápidamente. Otra posibilidad, que a la gente le parece mejor, digamos, dice, no, esto es el ingreso no laboral. Pero lo que puedo hacer como Estado, otra posibilidad, es ir a la empresa, esto no, yo puedo, lo que se puede perfectamente es que esto es lo que ofrece la empresa, pero si el Estado viene y le da un subsidio a la empresa para que pague más por hora, entonces la empresa puede empezar a pagar esto. Esa es la idea. Y la idea es que esta distancia es el subsidio. Es el subsidio. Entonces, claro, hay una parte que es subsidiada, pero ¿cuál es el chiste de hacer eso? Que en una de esas, la gente estaba trabajando acá antes y ahora que existe el subsidio, la gente puede optimizar acá y trabajar más. ¿Ok? Puede ser, digamos. También se puede pensar como que eso es por ejemplo, también eso existe mucho en Estados Unidos, los subsidios a los entrenamientos. Entonces esto también puede interpretarse así, como que es una forma de que el Estado subsidia que la gente sea entrenada, porque en una de esas, si no recibe ese subsidio, no la entrenaría. ¿Okay? O puede ser sencillamente pagarles más. De hecho, creo que hay un programa en Estados Unidos que no es exactamente como esto, que es como unas transferencias que se hacen según el ingreso de la gente. Entonces, si la gente es súper pobre,
se transfiere más al empleador para que le pague mejor, digamos. Pero la idea es que eso creo que va disminuyendo dependiendo cuál es el rango salarial. Entonces como que se subsidia cuando el salario es muy poquito, pero hay un punto donde ya no se subsidia nada. Entonces es bien interesante, es como que la idea es que este es el nivel de salario y el subsidio como que va cayendo a medida que el salario es mayor. Entonces en algún momento el Estado no subsidia nada. Entonces esos son programas que son interesantes, digamos. Son bien interesantes. O sea, subsidia ya el salario por hora. Entonces, hay muchos esquemas de subsidio. ¿Qué es lo que ocurre con todos estos esquemas de subsidios? No están libres de controversia. No están libres de controversia. Y normalmente los papers tratan de ser lo más objetivos posibles en general. El problema que tienen, el problema central, es que tienen diferentes objetivos y los objetivos chocan entre ellos. Ese es el gran problema que tienen estas transferencias. O sea, típicamente lo que buscan es reducir la pobreza. ¿Okay? Es el objetivo como primordial y es el que siempre la gente pregona. Pero también quiere mantener los incentivos al trabajo. Entonces, bueno, ahí es donde empiezan ya los conflictos. Y el tercero es lograr estas dos cosas a un costo razonable. Bueno, ahí es donde empiezan todos los problemas, digamos. Porque quiero reducir la pobreza, pero al mismo tiempo quiero que la gente siga trabajando, pero quiero minimizar costos como Estado. Bueno, entonces, mantener esas tres cosas al mismo tiempo no es sencillo. Mantener esas tres cosas al mismo tiempo no es sencillo. Y realmente, de nuevo, esos tres ítems entran en conflicto permanentemente, digamos, porque claro, si fuera por reducir la pobreza, directamente hago que la cosa sea súper generosa y listo. O sea, claro, pero eso va en contra de los otros dos objetivos. O puedo tratar de mantener esto, pero una de esas no reduce tanto la pobreza como querría. O puedo tratar de minimizar esto, entonces el programa en una de esas termina siendo súper mínimo, o sea, no reduzco nada. Es como que supongan ustedes una transferencia de 10.000 pesos o 5.000 pesos. Eso no... Sí, o sea, es una transferencia, pero no le cambia la realidad a la gente, digamos. O sea, es como... Entonces, esto es complicado. O sea, lograr la confluencia de las tres cosas es difícil. Es bien difícil. Entonces, ustedes van a ver en esta literatura que se dedica a esto, que la gente se trata de enfocar en alguna de las cosas y no en las tres, porque es muy difícil. Entonces dicen, no, vamos a ver sobre si este programa logró la reducción en la pobreza. Entonces tratan de estudiar eso. O si mantuvo los incentivos al trabajo y estudian solo eso. Y hay otros que son muy completos, que son los más difíciles, que tratan de ver el tema del costo. Si el costo de esto fue razonable, digamos. Y más, lo que son, porque no está metido acá, pero también es lo que uno como economista piensa, es el tema del famoso costo de oportunidad, que hay veces que eso ustedes lo van a encontrar en algunos debates públicos. Con esta plata, ¿qué otra cosa se pudiese haber hecho? ¿Ok? También ese es otro debate fuerte. Entonces, es complicado. Es complicado. Si se quieren meter en esta literatura, bienvenidos sean. Es bien interesante. De hecho, yo dirigí un trabajo de un programa de transferencia en Panamá, creo que era. Bien interesante, que buscaba precisamente lo clásico, de reducir la pobreza y mantener los incentivos. Y fue interesante porque él encuentra, y la literatura es bien interesante en eso, que encuentra que al contrario de lo que uno esperaría, en muchos de estos programas aumentan la oferta de trabajo en vez de reducirla. Y hay teorías al respecto, porque en realidad la teoría no dice ahí que sí o sí se va a bajar, se puede subir. Y lo que dice que sucede en la práctica, que puede tener todo el sentido del mundo, que claro, con estas transferencias monetarias se pueden costear ciertas cosas, por ejemplo, el costo de transporte. Digamos. Entonces, estas transferencias a veces ayudan a que la gente encuentre mejores ofertas de trabajo en vez de reducir la oferta de trabajo. Además, típicamente no son tan generosos como para que uno no tenga que trabajar. O sea, eso típicamente no pasa. ¿Ok? Sí. No, una cosa que me han dicho una y otra vez cuando hablo con otras personas acerca de esto, de transferencias monetarias, que si fuera una transferencia generalizada, haría que la inflación se subiera mucho. ¿Eso tiene algún sentido? Todo se reduce también a esto.
¿Cuál es el monto? Ah, ¿Cuál es el monto? Digamos, si volvemos, si a las personas se les transfiere a todo el mundo, incluso sin condiciones, 5.000, 10.000 pesos. Ahora, diferente si fuera 1.000.000, 2.000.000. Ahí sí te creo que en una de esas, o sea, yo creo que todo es condicional al monto. O sea, todo es condicional al monto. Quizá alguna inflación ahí, pero lo que pasa es que también esto es muy focalizado, ¿no? Bueno, o por lo menos en teoría debería ser focalizado. Por ejemplo, creo que en México hace poco, y ya debe haber mexicanos trabajando en eso, creo que AMLO ofreció como no condicionado, como $200 para todo el mundo. Gente mayor, o sea, independientemente de la condición de pobreza, o sea, creo que fueron como $200, $300 para todo el mundo. Y eso estaría interesante ver sobre si eso que generó algún grado de inflación. Puede ser, puede ser. Pues no condicionado, o sea, todo el mundo tiene acceso a un cheque en blanco. Usted hace con esa plata lo que usted quiere. Bueno, entonces la gente optimiza también, digamos. O sea, dice, oh, si usted no me pone ninguna condición, yo también quiero plata. ¿Quién no quiere plata gratis, digamos? O sea, entonces la gente optimiza y obviamente como eso es plata que no tiene ninguna condición, también la gente se la gasta. ¿Ya? Entonces, o sea, se la gasta y bueno, eso tiene algún efecto, digamos, algún efecto inflacionario debe tener. Porque la teoría de la económica le dice eso a uno, hay un aumento de demanda, tiene que haber un aumento de precio y un aumento en cantidad, digamos, o sea, eso no es muy complicado. Entonces, obviamente, hay muchos estudios que, lo que yo le digo, se concentran en oferta, porque por eso lo estoy mencionando en este punto, el tema de la oferta de trabajo. Ver sobre si afecta o no afecta la oferta de trabajo. Y eso es parte de los estudios de estas cosas. Entonces, típicamente lo que se hace es incluir condiciones, ¿ok? Por ejemplo, primero que nada, se trata de ver que uno sea elegible para el programa, ¿ok? Eso es lo que se ha modernizado un montón. Ahora para que ustedes estamos a 2025, pero antes focalizar era muy difícil y costoso, digamos. De hecho, cuando surgió el Sisbén en Colombia, fue bien complicado porque básicamente la gente como que hizo una especie de ingeniería inversa y mentía bastante en las encuestas como para recibir los subsidios, digamos. O sea, la gente también optimiza en eso, digamos. Entonces lo que empezó a hacer el DNP, que es para que sepan que es la entidad que se encarga de diseñar y hacer la encuesta Sisbén, cambia cada tanto el sistema, digamos, precisamente para que la gente no pueda saber exactamente cómo se está haciendo el cálculo. Y cambian la metodología y por eso hay años en donde es un puntaje, hay años donde es una letra, hay años donde, porque lo van cambiando, digamos, y además van volviendo a llamar a la gente a que tengan que volver a llenar la encuesta. Y eso precisamente para tratar de focalizarse bien en la gente que realmente lo necesita. En Estados Unidos, en cambio, es un poquito diferente. Por eso es que yo que viví en Estados Unidos es súper interesante. La gente allá tiene todos los incentivos a declarar impuestos. Todos. Porque básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Si la gente declara y tiene una declaración súper baja, ahí sí califica automáticamente. ¿Ok? A ciertos subsidios. Entonces allá la gente tiene todos los incentivos a declarar. Porque si es pobre, entonces dice, mire, usted está en estos rangos, entonces usted califica. Entonces ahí alinearon bien los incentivos, digamos, para que la gente sí declare. Entonces, en estado, eso se llama, para que sepan cuando lo lean, porque a mí me memoria está en contra de eso, se llama Means Tested Programs. Lo que hacen es precisamente eso, digamos, buscan un medio, que es por ejemplo los ingresos, o, bueno, en el caso de Colombia se ven, que buscan un medio para focalizar bien los programas. Por ejemplo, otra herramienta de focalización debatible en Colombia es el estrato. ¿Okay? Hoy en día, o sea, cuando inició tenía sentido, pero hoy en día ya está todo el mundo diciendo, pero ¿para qué te mantiene estrato si existe el Sisbén? O sea, ese es el gran debate que hay hoy en día. Digamos. Mucha gente opina que dice, debería eliminarse ya el estrato y usar solo Sisbén, tendría más sentido. Pero es complejo, no es como que uno desarma de la noche a la mañana estos esquemas, o sea, es complejo. Hay toda una arquitectura construida alrededor de los estratos que habría que desarmar, eso no es fácil. También está el tema de las condicionalidades, una cosa es la elegibilidad y otra cosa es las condicionalidades, o sea, que es típicamente en educación y salud. Eso trata de apuntarle a los menores de edad en el hogar, ¿ok? O sea, la idea es que, a ver, usted tiene un montón de... Porque típicamente los hogares pobres tienen más niños, digamos, eso es lo usual. Entonces le dicen, no, usted mande los niños a la escuela
y además hágale los chequeos de salud y le vamos a seguir transfiriendo. La idea es que esa transferencia que se le hace al hogar no se desperdicie, sino que es tratar de que llegue parte de esos beneficios a los menores de edad. Porque al final del día los menores de edad no tienen la culpa, digamos, de haber nacido en un hogar con menores recursos. Entonces las condicionalidades apuntan a eso. Tratan como de alinear un poco los incentivos de los padres para que destinen más recursos a los niños. Entonces, también tiene que ver con madres embarazadas. Entonces le dicen, yo le vamos a transferir dinero, pero usted tiene que ir a los chequeos prenatales, tiene que alimentarse bien, vamos a hacer, o sea, vamos a fijar, por ejemplo, cosas que parecen un poco triviales, pero esas cosas sí son claves. Por ejemplo, que la madre no tome, la madre, o sea, la que está embarazada, digamos, no tome, no fume, para que precisamente el niño, el menor de edad, nazca en mejores condiciones. Entonces se le hacen todos esos controles. Entonces hay muchas condicionalidades. Y obviamente también, que hay toda una, porque estamos hablando de las transferencias, pero también hay unas transferencias que no es un tema de pobreza, sino de trabajo, digamos. Entonces, porque por ejemplo, acá en Colombia existen las cesantías, pero la cesantía, poca gente accede a las cesantías. En muchos lugares, incluso está en Estados Unidos, existe el subsidio a desempleo. Entonces, la idea es que la persona quedó desempleada, entonces lo que se hace el Estado, digamos, eso surgió en la época, para los que saben historia económica, eso surgió después de la crisis del 29, surgieron muchas transferencias para tratar de sostener a los hogares. Pero, y eso se sostuvo durante mucho tiempo, digamos, pero eso se ha modernizado hoy en día porque se puede. Entonces, lo que hace el Estado estadounidense le dice, no, claro, yo lo voy a subsidiar, pero usted tiene que seguir buscando trabajo, ¿ok? Usted tiene que seguir buscando trabajo, o incluso usted tiene que estar trabajando, que son los subsidios al salario, digamos, ¿ok? Pero usted me tiene que demostrar que usted no consiguió trabajo. O sea, yo lo mantengo usted, yo Estado lo mantengo usted, pero usted tiene que estar buscando trabajo y además tiene un límite de tiempo. ¿Okay? Que le dicen a usted, como que creo que el máximo que le dan es como un año. No, lo subsidian un año. Después de un año le dicen, chao, o sea, ya se acabó la plata. Entonces también está en todos esos esquemas. Entonces hay un montón de barreras, condicionalidades que se han puesto en estos programas para tratar de precisamente de lograr alinear estas tres cosas. ¿Okay? Lograr que el costo sea razonable, mantener los incentivos al trabajo y de todas formas reduzcan la pobreza. Entonces, esos son los mecanismos que se han pensado. Pregunta abierta. Obviamente, si se quieren meter en esto, no hay lío. ¿Se ha logrado eso o no se ha logrado con X o Y programa? Pueden investigarlo. ¿Okay? Si ha habido algún cambio, pueden investigarlo, no hay lío, digamos. Y hay literatura también gigante. Y obviamente, de nuevo, lo que acabo de decir, límite de tiempo. También puede haber un límite de tiempo. Hay que decirle no. O sea, esto es, por ejemplo, en los casos de los hogares con menores de edad, le dicen, nosotros le vamos a pasar subsidio, pero no le vamos a dar hasta que el niño tenga 30 años, digamos. O sea, normalmente le dicen hasta que tenga 15 años, 20, o sea, 18 a veces. Porque claro, la idea es que en algún momento ya, si ya el adolescente o joven o sea, sigue en situación de pobreza, dice, bueno, él individualmente debería pedir sus propias transferencias. Obviamente, si esas cosas resuelven o no los problemas los problemas de incentivo es sujeto de discusión, obviamente. Yo no les estoy diciendo nada sobre que hay tal cosa y además, obviamente, eso depende mucho del lugar, del momento, o sea, hay un montón de peros. ¿Okay? Entonces, si se quieren meter en eso, no hay ningún lío. Listo, estamos todavía tempranito. Entonces, bueno, esto es máximo. Lo que yo pretendo un poco de oferta. Vamos a ver, o sea, esto de oferta de los individuos, programas de transferencias condicionadas y demás. Veamos, empecemos nomás hoy, solamente con la demanda. Empecemos nomás con la demanda. La demanda de trabajo. Bueno, empecemos solamente con la demanda. Entonces, como siempre, lo que les digo, vamos a suponer, para que por ahora el análisis sea amigable, vamos a suponer que hay competencia. Vamos a suponer que son las firmas, solo las firmas, en estos modelos sencillitos. Estoy tratando todavía de buscar modelos más completos, pero que sean amigables, eso es difícil. En donde haya otros empleadores que no sean necesariamente las firmas, eso es difícil. ¿Ok? Eso es difícil. En estos modelos sencillos, uno supone que solamente las firmas emplean trabajo. ¿Ok?
Y obviamente siempre las firmas van a estar buscando maximizar beneficios, eso es lógico. Y hay un mercado del producto, que también lo vamos a relajar más adelante, que es perfectamente competitivo. O sea, no voy a entrar a qué es perfectamente competitivo, ya deberían saberlo. Vamos a suponer solamente que es de un producto, entendiendo que puede ser un producto o servicio, o sea, como para abreviar la escritura, ¿no? O sea, entonces cuando hable de producto, puede ser producto, servicio o cualquier cosa. Y obviamente también vamos a suponer, por sencillez, que el mercado de trabajo también es perfectamente competitivo. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que trae eso. Ya lo hemos visto antes, solamente que ahora lo vamos a ver con un poco más de tecnicismo. La idea es que esos dos últimos supuestos limitan las variables sobre las que las firmas tienen control. Ese es el chiste de hacer esos dos supuestos. Vamos a ver en qué se traduce eso. Entonces, por ejemplo, que el mercado del producto sea competitivo, ya lo vieron ustedes en algún punto de su vida micro, es que el precio se da acomodado, el precio del producto. Eso es que sea perfectamente competitivo. O sea, entonces no puede manipular el precio del producto, el productor. Y que el mercado de trabajo sea competitivo hace que el salario por hora también esté dado. Entonces, la firma no puede elegir ni el precio del producto ni el salario que le paga a los trabajadores. Esa es la idea. O sea, es un pequeño competidor tanto en el mercado del producto como en el mercado del trabajo. Y eso limita las variables sobre las que tiene control. Entonces, lo que sí puede manejar, obviamente, la firma es la cantidad de producto. Es el chiste. Luego, por eso empezamos de este más sencillo de los análisis y después uno lo va volviendo más difícil. Entonces, lo que sí puede elegir es la cantidad de producto. Y la idea es que para producir ese producto va a necesitar capital y trabajo. Eso es lo que sí o sí siempre necesita una firma. Entonces, ¿cuál es el chiste? La idea es que, dada la cantidad que quiere producir para maximizar beneficio, necesita capital de trabajo y por eso volvemos al concepto que vimos desde el inicio, que la demanda de trabajo en este modelo es una demanda derivada. Una demanda derivada de la producción que realiza el productor. ¿Okay? Entonces, probablemente el concepto más importante de todo esto en estos modelos es el famoso producto y específicamente el producto marginal. El producto marginal, al menos en la teoría. ¿Ok? Lo vamos a ver en la práctica, el tema de productividad es todo un lío. Pero la idea es que la firma tiene una función de producción. ¿Se acuerdan, Nico, que veían teoría del consumidor, teoría del productor? Acá está de nuevo. Te decían, ay, no voy a tener, no. Vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer con todas. ¿Ok? Y es porque es muy importante. Entonces, porque sencillamente la cantidad es una función del trabajo y el capital. ¿Ok? En la función de, o sea, entonces, ¿cómo va a entender uno la demanda de trabajo, suponiendo que las firmas son las únicas demandantes, si uno no ve en la función de producción el trabajo? Así de simple. ¿Ok? Entonces, la idea es que hay una productividad marginal del trabajo, que es cómo cambia la cantidad que produce la firma cuando cambia L o la derivada de F respecto a L. ¿Cuál es la notación? Bueno, eso varía un montón. Digamos. Yo voy a usar la que yo me aprendí y es la que voy a usar acá, que es el producto marginal del trabajo, la L. ¿Okay? Lo pueden haber visto con un montón de otras notaciones. Eso depende, eso es a gusto ya del autor, del profesor y demás. Y obviamente también hay productividad marginal del trabajo y una productividad marginal del capital. Las dos cosas. ¿Ok? Y eso es un concepto que a la gente les parece medio obvio, pero no hay que olvidarse de esos conceptos. Estos conceptos son importantes, porque están metidos en todos los modelos. Y explican muchas cosas. Por ejemplo, cada una de estas derivadas es una derivada parcial, por ejemplo. O sea, por eso el cálculo diferencial. Y están suponiendo que el otro factor, porque es una derivada parcial, es constante. ¿Ok? Entonces, esas cosas no se tienen que olvidar. ¿Por qué? Porque va a tener cuestiones, un supuesto razonable, que es, por ejemplo, que la productividad marginal de, esto es lo que se supone, pero son supuestos razonables, que la productividad marginal del trabajo respecto al capital es positiva y también la productividad marginal del capital respecto al trabajo también es positiva.
porque esos son supuestos relativamente razonables. Supongamos, por ejemplo, el primero, que la productividad marginal del trabajo es positiva respecto al capital. Claro, la idea es que más o menos son complementarios. O sea, como que si tiene más máquina o más después, primero supongan que el capital es cualquier cosa que sea no trabajo. Entonces puede ser el espacio físico de trabajo, pueden ser las herramientas de trabajo, puede ser cosas simples como hasta tener mejor iluminación, digamos. O sea, entonces cualquier cosa que mejore, o sea, tienen que pensar en cualquier cosa que mejore las condiciones en las que trabaja el trabajador. Uno presumiría que la productividad del trabajador va a subir, ¿okay? Gracias a que la firma está mejorando el capital, o sea, está subiendo el capital, ¿okay? Pueden ser más computadoras, más cosas, entonces esto es razonable. Pero también es razonable pensar esto, la productividad marginal del capital, ¿okay? Entonces ustedes pueden pensar, para hacer simple el ejemplo, que sea una máquina, ¿okay? Una máquina que está produciendo. Uno pueden pensar perfectamente que se contrata más trabajadores, por ejemplo, trabajadores que hagan el mantenimiento de la máquina, digamos, uno supondría que la máquina va a ser más productiva. Pues si hay más trabajadores que le están haciendo mantenimiento a la máquina, entonces la productividad de la máquina se va a mantener buena, digamos, porque la máquina se va a mantener en buenas condiciones. Entonces la máquina puede producir más. Entonces, las dos cosas son relativamente razonables. Obviamente, uno puede cambiar los supuestos modelos como en todo. ¿Okay? Si quieren meter a modelar alguna cosa interesante y cambiarle algún supuesto, se puede, háganlo. Ahora bien, siempre se va a suponer que hay maximización de beneficios. Siempre. Es muy raro los modelos. Bueno, no es mentira. Hay ciertos modelos donde se supone que una de esas la firma puede tener otros objetivos diferentes a la maximización de beneficios, pero eso es raro. Típicamente, por eso ustedes siempre han aprendido maximización de beneficios, que es básicamente ingreso menos costos. Chao, sencillito. Entonces, están los ingresos, o sea, este es pi, bueno, esa es la notación que yo me aprendí hace 1000 años. Pi, bueno, hay gente que le pone b u otra cosa. La idea es, pero la cosa es relativamente sencilla. Los ingresos es simplemente el precio del producto por la cantidad de producto, que acá ya lo que ya estamos poniendo acá es la fórmula, ¿ok? Y acá estamos poniendo el salario por la cantidad de trabajadores y el precio del capital, que puede ser renta, alquiler, como lo quieran ver, y la cantidad de capital. Entonces, la idea típica es que lo que va a hacer la firma va a buscar optimizar. Si busca optimizar, busca cumplir con las condiciones de primer orden para un máximo, un mínimo. Y lo que hace es derivar esta función respecto al trabajo. Entonces, dada esa expresión que acabo de escribir ahí, entonces lo que hace es derivar la derivada de esta función respecto a L. Y esta derivada, y acá no aparece L, sino aquí. Entonces acá derivo respecto a L, entonces me queda solo W, porque recuerden que es competitivo en el mercado de trabajo, entonces no puede tocar el salario. Entonces el salario le viene dado, es una constante. ¿Ok? Y lo mismo hace para el capital, exactamente la misma fórmula, la misma optimización. Entonces lo que él hace es el salario igualarlo al valor del producto marginal, que es ¿cómo se llama? El producto del precio por el producto marginal, y el precio del capital por el producto marginal del capital. De ahí surge la fórmula que hemos visto en las primeras clases, digamos. O sea, surge de esto, digamos, que es un pelín más técnico. Un pelín más técnico. O sea, todas estas fórmulas de salario o renta o precio del capital igual al valor del producto marginal de los factores surge de este tipo de teorías. Muy simple, digamos, ¿ok? Muy simple. O sea, la firma maximiza ahí donde el costo marginal del factor, o sea, ya sea trabajo o capital, es igual al valor del producto marginal de ese factor. O sea, esta fórmula que se ven, como yo les digo, bastante tontas, tienen todo el sentido del mundo, digamos. O sea, el costo de cada hora de trabajo adicional para la firma tiene que igualarse a su valor. O sea, cuánto me genera de ingreso adicional, porque esto es un costo, esto es un ingreso. Entonces, esto es costo marginal y esto es ingreso marginal para la firma, desde el punto de vista de la firma.
El valor del producto marginal es para una firma competitiva cuánto adicional le ingresa a la firma gracias a ese trabajador o a esa unidad de capital adicional. Entonces, en el óptimo, ustedes ya deberían saber, se tienen que igualar ambas cosas. ¿Okay? Se tienen que igualar ambas cosas. Si no, la firma pierde plata. En otros puntos se perdería plata. O está pagando más de lo que vale o vale más de lo que está pagando. Entonces, en cualquiera de los dos casos está perdiendo plata. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre, si el mercado obviamente son competitivos, es que la firma no puede tocar ni W, ni P, ni R. No puede tocar ninguna de esas cosas. ¿Cuál va a ser la única cosa que va a poder tocar hasta el óptimo? Es esto que está acá. ¿Ok? Esto es lo que está acá, el producto marginal. Entonces, él va a ir contratando hasta lograr esa igualdad. Ya sea capital o trabajo. Esa es la idea. Entonces, en el corto plazo, que es el más sencillo de los análisis, o sea, uno siempre empieza en corto plazo, también una vez hasta ahora tenían organizado así la clase micro, supongo, siempre empiezan ustedes en corto plazo y después se van a largo plazo. En el corto plazo, que es con lo que podemos empezar hoy, es sencillo. Que la idea es que lo único que puede cambiar el empleador es la cantidad de trabajadores, pero no el capital. Que en general eso tiene sentido. Si ustedes pueden pensar en cualquier negocio, digamos, supongan un almacén, un supermercado, cualquier cosa. Típicamente el lugar físico es el mismo, ¿ok? El lugar físico es típicamente... Entonces lo que hace, cualquiera de estos lugares eligen la cantidad de gente que quieren contratar y cuánto tiempo la hacen trabajar. Digamos. Pero normalmente el negocio en el corto plazo, normalmente va a ser el mismo, digamos. O sea, no es que va a tener 80 edificios, o que dice, bueno, ahora voy a tener un segundo. No, eso quizás se puede hacer, pero en el mediano o largo plazo. En el corto, el capital es el mismo. Entonces, la cantidad de trabajadores se elige para maximizar beneficio. Y la idea es que en el corto plazo, la única condición es cumplir con esto. En el corto plazo. Entonces, lo único que va a tocar es el producto marginal. Y entonces, la idea es que esto es lo que establece la cantidad, ¿okay? La relación entre la cantidad de trabajo y la cantidad, ¿cómo se llama? La cantidad de trabajo y el salario. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillito. Un ejemplo sencillito. ¿Se acuerdan de esta formulita? Bueno, con esto terminamos vamos a terminar la clase con este ejemplo. ¿Cómo se llama eso? Una coptocla. Muy bien, aprendieron. ¿Ven? La coptocla la tienen que ver. Tenían pesadillas con las coptoclas. Decían, uy, no. Seguro esto va al examen. O sea, no, y la comaco la siguen viendo. O sea, acá la vuelven a ver. Es porque tiene propiedades bonitas. Por eso es, digamos, es muy amigable. De las diferentes formas funcionales que hay, las más amigables. Por eso se usa tanto. Que es amigable. Entonces. Ahí donde ya van camino a economistas, ya que digan, ¿qué es una coptoclas? Bien, ya van por buen camino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Es la única diferencia. Vamos a sacar la derivada del producto marginal. Eso en algún momento quizá lo hayan hecho, solamente que acá lo estoy aplicando a demanda de trabajo. Este es el producto marginal, entonces, simple, digamos. El beta se va para abajo, beta menos 1. Organizamos un poquito los términos para que quede un poco más amigable. Entonces, en vez de que quede beta menos 1, porque el beta está entre 0 y 1, para que todo me quede positivo, esto lo puedo dar vuelta. Entonces, me queda k elevado a la 1 menos beta, l elevado a la 1 menos beta. Entonces, lo que me queda es que el producto marginal, ¿ok? Que es esto que tengo acá. Esto acá le tengo que poner la P. No, o sea, me olvidé de poner la P. No vaya a ser que me digan, no, profe, no se entiende. Esto es el valor del producto marginal. Lo pone acá. ¿No? ¿Qué es esto? Control C. Control B. Ahí está. Listo. Control C. Listo. Ya. Listo. Entonces, ahí vamos a escribir la fórmula de la optimización, que sabemos que tiene que ser el salario igual al valor del producto marginal. El producto marginal está escrito aquí. Lo que podemos hacer es simplemente reordenar términos. Eso lo estoy haciendo puro factoreo, no estoy haciendo nada complicado, espero que no estén en crisis. Simplemente lo que quiero hacer es escribir la función,
la L en función del resto de los factores. Entonces simplemente paso el W para allá y después elevo todo a la 1 menos beta y esto obviamente esta parte desaparece porque me queda todo elevado, queda sobre 1, entonces me queda esta expresión. Entonces esto vendría a ser la función de demanda de trabajo de una firma que tiene una función de producción Cobb-Douglas. ¿Okay? Entonces hay una forma simple, digamos, bien sencilla, digamos, de derivar una función de demanda de trabajo. ¿Okay? Entonces es lo mismo que han aprendido hasta hoy. ¿Okay? Solamente que lo están aplicando a una cosa más concreta, nada más. ¿Okay? Entonces se está explicando la función de trabajo en función de las demás variables. Entonces la idea es esa, que de esta expresión que ustedes están acá, pueden derivar la función de oferta de trabajo. Entonces por eso hay gente que escribe en los libros, dicen, esto determina la oferta de trabajo, y uno dice, la demanda, perdón, y uno queda como, ¿de dónde? Pero si uno lo ve con un ejemplo concreto, uno se da cuenta, digamos, dice, claro, obvio, o sea, pero uno lo tiene que ver con un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que reordenamos, y otra cosa que podemos hacer, dado eso, dada esa expresión, podemos tomar la derivada, espero que puedan sacar esto, no es muy difícil, es simplemente sacar la derivada de esto respecto a W. Se van a dar cuenta que esta expresión, o haciendo un poco de factoreo, es menor a 0. ¿Dónde está el menor a 0? Esto es positivo, obvio. Esto es positivo, este término es positivo. Esto es positivo porque esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, y está elevado a 1 dividido a esto, que esto es una expresión positiva, entonces también es positivo, y la cantidad de capitales también es positivo. Y que queda el menos acá, el menos viene por aquí, que se baja, hagan la derivada, no es difícil. Entonces, básicamente, ¿qué me está diciendo eso? Que la demanda de trabajo, perdón, de nuevo, tiene pendiente negativa. Que también tiene sentido, que a medida que los trabajadores se vuelven más caros, la firma contrata menos trabajadores. También tiene sentido. Tarea para la casa, prueben que también puede ser al revés con el precio. Que si sacan la derivada de esta expresión respecto al precio, digamos, le va a dar positivo, que también tiene sentido, ya lo hemos visto, solamente que ahora lo estamos viendo con una función más concreta. Entonces, que sencillamente, que si el precio del producto se vuelve más costoso, digamos, o sea, se sale más caro, hay más demanda, quizás pueden interpretarlo así, del producto, entonces el empleador va a contratar más trabajadores. ¿Okay? También eso tiene bastante sentido. Suponiendo, por ejemplo, y esto simplemente a los efectos de un ejemplo más concreto, esto es lo que se hace, para que sepan, o sea, porque a ustedes se lo dan, digamos, en los cursos básicos, digamos, de micro seguramente, o incluso en macro, y le dicen, bueno, vamos a ponerle en un taller de que el capital es tanto, el precio es tanto, el beta es tanto. Eso se hace mucho, digamos, o sea, en la práctica, o sea, que ustedes lo vean para un parcial. Que esto se llama, lo que se hace más sofisticado, obviamente, que lo calibran, a esto se dice, para ciertos ciertas economías, y la idea es que introducir todos estos parámetros, digamos, en el modelo, y sacar directamente, por ejemplo, acá fíjense, me queda, si yo hago toda esa sustitución, álgebras y demás, me queda L en función de 2,5 millones dividido en W al cuadrado. Yo no hace un poco el álgebra, o sea, llego a ese número. Si yo llego a eso, esa es una forma de expresar la función de demanda, dado obviamente los precios, el beta y la cantidad de capital de la firma. Y yo puedo perfectamente graficar, digamos, la función de oferta, de vuelta oferta, de demanda del empleador. ¿Okay? De un empleador que obviamente tiene una función de producción Cobb-Douglas. Entonces, volvemos. Esto es una función de demanda de trabajo de un empleador derivada, por eso se dice derivada, de la producción. Entonces siempre tienen que tener eso en la cabeza. Y esto que se ve tan trivial, no es tan trivial, se hace mucho. Los economistas que obviamente yo les estoy mostrando un modelo sencillito. En los modelos más sofisticados, la gente busca que estos parámetros que están acá sean en función de cosas de una economía. O sea, se sacan de ciertos papers el beta y sacan de la economía ciertas estadísticas sobre precios y cantidad de capital, pero se ve en el paper, se ve algo como esto. Y lo que se hace es cambiar ciertas cosas, o en este ejemplo que estoy dando, simplemente el salario,
pero se podría cambiar la cantidad de capital, se podría cambiar esto, se podría cambiar el precio. Entonces la gente hace esa estadística comparativa, lo hace de forma sofisticada y eso se llama economía computacional, porque todo eso se simula en las computadoras. Entonces también pueden entretenerse con eso, si tienen ganas. ¿Okay? Entonces la demanda tiene pendiente negativa y esa pendiente negativa siempre va a ser el resultado de la productividad marginal del trabajo. Entonces siempre se supone que, por lo menos en el corto plazo, la productividad marginal del trabajo siempre es decreciente. ¿Okay? Que básicamente la productividad marginal es positiva, pero es decreciente. ¿Qué pasa también en una Cobb-Douglas? Por eso la Cobb-Douglas es lo que ustedes más aprenden. Porque tiene todas estas propiedades bonitas. También. Esto es un supuesto usual en muchos modelos. Lo van a ver sistemáticamente al supuesto de productividad marginal decreciente. Y es lo que le da la pendiente negativa a la demanda de trabajo en estos modelos. ¿Podrían cambiar el modelo? ¿Podrían cambiar la función? Sí. Y eso se conoce como rendimientos decrecientes de los factores y lo van a ver en muchos modelos sofisticados o no. Y ya hemos hablado en clase pasada de por qué eso tiene sentido, porque si no, de vuelta, lo que habíamos dicho en la clase pasada es, si no, uno contrataría cantidades infinitas de los factores. Digamos, si los rendimientos fueran crecientes en vez de decrecientes. Entonces, digamos hasta ahí. Digamos, vamos a seguir la clase que viene con demanda de trabajo. Cerramos demanda de trabajo y después nos vamos a pasar a equilibrio del mercado. El orden usual. ¿Okay? Listo. Quedamos hasta ahí.